El fútbol está lleno de maldiciones, y el mundial obviamente no es la excepción. Quizá la más conocida actualmente sea la maldición del campeón mundial. Equipo que lo gana, al siguiente se queda fuera en fase de grupos. Sin embargo, hay otra maldición mucho menos conocida, la maldición de los equipos que integran el grupo F. Resulta que a lo largo del tiempo, ninguna selección que formó parte de dicho grupo pudo ser campeona del mundo. En este video repasaremos todos los casos, mundial tras mundial, viendo cómo le fue a cada uno de estos equipos. Todo listo, comencemos. Algo que hay que tener en cuenta es que en los primeros mundiales, debido a la baja cantidad de participantes, generalmente había apenas 4 grupos. No fue hasta el Mundial de España 82 que se aumentó la cantidad de participantes, de 16 a 24, y a partir de ahí se empezó a utilizar el grupo F en cuestión. Así que sin más que decir, que comience dicho repaso desde España 82 hasta la actualidad. El primer grupo F de la historia fue integrado por las selecciones de Brasil, Unión Soviética, Escocia y Nueva Zelanda. A base de juego bonito, el equipo de Tele Santana lideró el grupo. Los soviéticos pasaron como segundos, mientras que Escocia y Nueva Zelanda fueron eliminados a las primeras de cambio. Y aquí es donde empieza la maldición con este grupo, ya que Brasil, a pesar de ser la gran favorita, cayó derrotada en la segunda ronda tras un memorable partido contra la Italia de Paolo Rossi. La Unión Soviética, por su parte, tuvo una eliminación más curiosa, ya que tras vencer a Bélgica en su primer partido de segunda ronda, en el siguiente empató sin goles ante Polonia, igualando de esta manera en puntos con los polacos, pero la diferencia de gol favoreció a estos últimos, que de esta forma avanzaron a semifinales. Pasamos a México 86, donde en el grupo F, Marruecos sorprendió ser el líder de este, siendo además la primera vez en la historia que un equipo africano avanzaba a la siguiente fase. Inglaterra quedó como segunda, Polonia avanzó como uno de los mejores terceros, y Portugal fue el único eliminado del grupo. Por cierto, hace unos meses hice un video hablando del fracaso de la selección portuguesa en dicho mundial, así que pueden visitarlo en mi canal. Pero en fin, en octavos de final, Polonia fue aplastada 4-0 por Brasil. Marruecos tuvo una actuación más digna, cayendo por la mínima ante Alemania Federal. Y la única del grupo en llegar a cuartos fue Inglaterra, que cayó ante la Argentina de Maradona en aquel mítico partido en el Estadio Azteca. Vamos ahora con el grupo F de Italia 90, donde Inglaterra lo ganó, Irlanda quedó en segundo lugar con el mismo puntaje y la misma diferencia de gol que los Países Bajos, por lo que tuvieron que recurrir a un sorteo que dejó a los tulipanes como terceros. Egipto por su parte fue el único del grupo que quedó eliminado. En octavos de final, la naranja mecánica diría adiós tras caer ante Alemania Federal. Irlanda por su parte cayó en cuartos ante la anfitriona Italia, y la que llegó más lejos fue Inglaterra. Tras eliminar a Bélgica y Camerún respectivamente, en semifinales sería derrotada por penales ante la Alemania Federal. En el grupo F del Mundial de Estados Unidos 94, 3 equipos finalizaron con 6 puntos, así que la diferencia de gol fue la que hizo su trabajo. Países Bajos lideró el grupo, Arabia Saudita dio la sorpresa quedando en el segundo lugar, Bélgica pasó como una mejor tercera y Marruecos quedó sin puntos y fue el único eliminado de la zona. En los octavos de final, Bélgica perdería ante Alemania por 3-2, y Arabia Saudita caería en manos de Suecia, que la venció por 3-1. La única del grupo en llegar a cuarto fue la naranja mecánica. Allí serían derrotados por el Brasil de Romário y Bebeto, que a la postre sería el campeón, por un marcador de 3-2. Pasamos a Francia 98, donde para este mundial el número de equipos aumentó a 32, es decir, que ahora tendremos 8 grupos, donde pasan los mejores 2 de cada zona y ya no hay chances para los mejores terceros. En el grupo F del Mundial 98, Alemania lideró el grupo con 7 puntos, mientras que la República Federal de Yugoslavia se ubicó como segunda con el mismo puntaje, pero con menor diferencia de gol. Irán y Estados Unidos, por su parte, se quedaron sin posibilidades de avanzar. Los yugoslavos perderían 2-1 contra los Países Bajos en octavos de final, mientras que los alemanes serían goleados por 3-0 ante la sorprendente Croacia en los cuartos. Vamos ahora a Corea y Japón 2002, donde el grupo F trajo varias sorpresas. Fue ganado por Suecia, Inglaterra avanzó como segunda, mientras que Argentina, considerada como una gran favorita para ganar el torneo, decepcionó quedándose afuera en fase de grupos. También es un video acerca del fracaso de dicha selección albiceleste en aquel mundial que pueden visitar en mi canal. En octavos de final, Suecia fue derrotada por una de las revelaciones de aquel campeonato, Senegal, por 2-1, mientras que Inglaterra cayó en cuartos ante el futuro campeón Brasil,
también por un marcador de 2-1. El grupo F del Mundial de Alemania 2006 tuvo a Brasil como líder con puntaje perfecto. Australia dio la sorpresa, finalizando como segunda. Por su parte, Croacia y Japón tuvieron que regresar a casa. Los australianos volverían a sorprender en su partido de octavos ante Italia, donde aguantarían hasta el último minuto, hasta que un polémico penal convertido por Totti le daría el pase a cuartos a la Azzurra. Brasil, por su parte, goleó a Ghana en octavos, pero no pudo con la Francia de Zidane en la instancia de cuartos. El grupo F del Mundial de Sudáfrica 2010 fue otro bastante sorpresivo. El Paraguay del Tata Martino sería líder, Eslovaquia se quedaría con el segundo lugar, mientras que los eliminados serían Nueva Zelanda y una muy decepcionante Italia. Eslovaquia sería derrotada por los Países Bajos en octavo de final, mientras que Paraguay eliminaría a Japón por penales, pero en cuartos sería eliminado por España, con aquel gol de David Villa y aquel penal desperdiciado por Tacuara Cardoso. Vamos ahora con Brasil 2014. El grupo F de esta edición fue ganado por Argentina. Nigeria avanzó como segunda, mientras que Bosnia e Irán armarían las maletas. Los nigerianos serían eliminados rápidamente por Francia en octavo de final, pero Argentina dejaría en el camino a Suiza, Bélgica y Países Bajos respectivamente, para llegar a la gran final donde perdería ante Alemania. Como dato curioso, de todas las selecciones que alguna vez integraron el grupo F, Argentina fue la que llegó más lejos, siendo la única que alcanzó a disputar el partido decisivo. Y cerramos con Rusia 2018, donde el ganador del grupo F fue Suecia. México le siguió como segunda, mientras que los eliminados fueron Corea del Sur y sorpresivamente Alemania, que concretaría su mayor fracaso mundialista. México en octavos se midió ante Brasil, cayendo por 2-0 y no logrando romper su maldición del quinto partido. Suecia por su parte eliminó a Suiza en octavos, pero en cuartos Inglaterra la venció sin problemas por 2-0. Así que bien amigos, ese es el resumen de todos los equipos que integraron alguna vez el grupo F en un mundial. Ninguna selección que lo integró pudo salir campeona. Las que más cerca estuvieron de levantar la copa fueron, como dije antes, la Argentina de 2014, que llegó a la final, y la Inglaterra del 90, que alcanzó las semifinales. Todas las demás selecciones quedaron eliminadas en octavos o en cuartos. Así que nada amigos, eso es todo por hoy. Y la pregunta es, ¿creen que esta maldición se romperá en Qatar 2022? Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Twitter en @futboqueando. Ahora sí, yo me despido. Les saludo Futboqueando y hasta la próxima.